Dios les bendiga a todos esta noche, esta tarde oscura ya, ¿verdad? Bendición. Vamos a estudiar la Biblia en esta noche y vamos a mirar un salmo muy sorprendente, de veras, si lo analizamos. Ahí en el Salmo número 29, vamos por favor a la Biblia. Voy a leer 2 versículos y luego hago una oración. Así es que síganme con la vista, por favor, ahí en sus lugares. Dice la Escritura en el Salmo 29, versículo 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Padre eterno, gracias por este tiempo. Bendícenos con tu palabra en esta tarde, Señor, y también, Padre, que nuestros corazones se gocen contigo, Señor, ante tu presencia y el compañerismo aquí en el templo también. En el nombre de Cristo rogamos todo esto, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por la Santa Biblia que tenemos. Y si seguimos leyendo, dice la Escritura, el versículo número 3, aquí en el Salmo 29, dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Mirando este salmo, especialmente desde el inicio, desde la introducción de este salmo, número 29, versículo 1 y 2, es un llamamiento realmente al mundo y a los poderosos del mundo. Porque dice aquí la Escritura: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, de este mundo, por supuesto. Y es una bendición ver esa exigencia de parte de Dios hacia los poderosos de este mundo y hacia sus hijos, los que pretenden enseñorearse del planeta mismo, los que presumen y hacen altanería de su poder adquisitivo en todas las áreas del comercio, inclusive gentes, inclusive en la misma corrupción. El poder adquisitivo de los poderosos del planeta llega hasta ese extremo, que pueden comprar mentes, corazones, seres humanos. Pero Dios da una instrucción directa para ellos aquí y nos dice la Biblia con claridad que les demanda tributo, les demanda gloria para Él, que lo proclamen. Y por supuesto, dice aquí al último en el versículo número 2, al final: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad a Jehová. Si analizamos con precisión todo esto, lo hace Dios porque el mundo poderoso, terrenalmente hablando, se jacta de ese poder que tiene. Es limitado, pero se jacta. En cambio, Dios es todopoderoso. Y esta gente no lo ve así, porque ellos se creen lo máximo. Y Dios les exige para Él lo máximo. Ellos se creen lo máximo. Nada ni nadie se les compara a ellos según sus mentalidades, sus ideales. Inclusive no piensan ni siquiera en su tiempo. Creen que su tiempo es perpetuo. Algo sorprendente. Ese es el mundo. Dice la gente que como somos jóvenes, somos dueños de la vida. Y es un dicho nada más, porque no es cierto. Se cree dueño del mundo cuando uno tiene 18 años, 20 años, 25 años. Hace y deshace a su antojo. Pero tenemos un Dios que a final de cuentas nos va a juzgar. Dice el Eclesiastés en el capítulo 11, al final de ese capítulo, que uno puede tener esa libertad si quiere. Y dice el predicador, dice: pero sabe que ante todo te juzgará Dios. Porque a final de cuentas a Él le debemos tributo. Por nuestra fuerza, por nuestras posesiones, por lo que obtengamos en esta vida. Y si nos vamos punto por punto aquí, mirando los versículos, vamos a irnos de 2 en 2, los versículos. Y el primero ya lo introduje un poquito, el primer punto que viene siendo el versículo 1 y 2. Dios les demanda a esta gente jactanciosa tributo.
Se los demanda a ellos, les demanda gloria y les demanda adoración. No lo hacen, pero sí se los demanda. Como a nosotros también, que no tenemos economía. Pero nosotros, es curioso, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista desde la cárcel envía a sus discípulos a preguntarle a Cristo si Él era el que habría de venir o esperan a otros. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Y Cristo los envía con respuestas. Quienes estaban sanados, quienes veían, quienes ya caminaban, quienes estaban libres de algún azote de enfermedad. Y luego al final dice, y a los pobres les has predicado el Evangelio. Como que estorba realmente tanta ganancia en este mundo, ¿eh? Tanta riqueza como que nos obstaculiza nuestra intención de buscar al Dios Todopoderoso. Por eso aquí Dios en este capítulo 29 al inicio se dirige a los poderosos, porque también de ellos demanda tributo, demanda gloria y una admiración por su poder y por supuesto esa adoración, algo espontáneo. ¿Qué es adoración? Algo espontáneo. Cuando uno conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida y de su alma, realmente uno empieza a adorar a Dios. Espontáneamente. Aquí no se trata que tiene usted que venir, como dije hace una vez, ¿verdad? Otra predicación. Aquí no se trata de que usted venga y en 6 meses, en 2 años de cursos, usted aprenda cómo adorar a Dios. No va por ahí. Usted lo aprende desde que conoce a Cristo. Usted da la gloria, la honra a Dios, le da tributo al Todopoderoso, lo adora de una manera íntima, cercana, directa y precisa. Lo adora porque lo adora. Si usted de veras tiene a Cristo en su corazón. Y eso es lo que le demanda de los poderosos. ¿Qué les está diciendo? Humíllense. Ríndanse. No les va a tocar nada favorable si no lo hacen. Realmente, y dice aquí, hijos de los poderosos, porque si sus antepasados fueron poderosos, sus abuelos, sus padres, ellos son simplemente los recipientes de algo que ni siquiera, o por lo que ni siquiera trabajaron, solamente lo heredaron. Y aún así su jactancia viene a ser peor ruina, porque a veces ellos mismos caen en la ruina porque no trabajaron por esas cosas que sus antepasados adquirieron. Realmente Dios le dice a toda la humanidad, merezco tributo, merezco honra, merezco gloria, merezco que reconozcan mi poder. Eso dice Dios. Y por supuesto, quiero tener comunión con ustedes en adoración. Eso está diciendo Dios. Y es general, realmente. Humíllense, sencillamente. Adéntrense en la presencia de quien merece toda la adoración. Dice el versículo número 2, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué bendición cuando uno viene al templo y aquí en el templo logramos conectar esa adoración. Espíritu nuestro, el Espíritu de Dios guiándonos y Dios Padre. Y con la gracia de Jesucristo para ser aceptos, como dice la Escritura, en el amado. Qué bendición venir al templo. Qué bendición estar en casa y poder ahí humillarnos en la privacidad, a solas o en familia, y poder reconocer la grandeza divina y tener ese momento tan importantísimo e incomparable en nuestra existencia, que es la adoración a Dios. Qué bendición. Pero los poderosos no quieren acercarse y Dios los demanda. Tienen otra gloria ellos, pero la gloria es como la flor de la hierba, que se seca y se cae. Esa es la gloria del hombre, que se seca, que se desvanece y pasa la historia de la persona, si acaso tiene una buena historia. Si no, va a ser olvidado por muchos y otros ni siquiera los conocieron. Pero esa es la humanidad. Vemos nosotros realmente todo esto y no tenemos nosotros de veras alternativa. Aquí no hay opciones, aquí no se trata de buscar otro camino. Hay solamente un camino: ir a Dios directamente a través de la persona de Jesucristo. Y una vez que uno tiene a Cristo, uno tiene al Espíritu Santo y nos conduce a Dios Padre con más seguridad todavía, aún con más seguridad. Y sigue diciendo la Biblia, versículo número 3 y 4,
Como punto número 2, voz soberana de Dios. Vean lo que dice aquí la Escritura, esa voz incomparable y soberana de nuestro Creador y eterno Dios. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Si nosotros analizamos la Biblia y vamos a lo que es el sentido simbólico de las palabras, la palabra mar, por ejemplo, significa multitud o multitudes. Igual aquí, cuando usted mira la Biblia, voz de Jehová sobre las aguas, y luego dice, truena el Dios de gloria. Soberanamente actúa Dios en este mundo. Él no tiene restricciones por nadie. Aquí no se trata que tenga tiempo limitado, que tenga algún término condicional que le ponga a alguien a Él. No, Él es soberano. Truena. Su voz es audible, conocida. Y lamentablemente esa voz la gente la escucha muy de lejos aún así, aunque truene la voz de Jehová. Y sigue diciendo, Jehová sobre las muchas aguas, sobre la misma humanidad completa, sobre todo el planeta. A veces escuchamos de tantas noticias fatídicas, trágicas, desastrosas, mortales. Pero es Dios que truena sobre las muchas aguas. Es Dios que se presenta. Es Dios que está hablando. Es Dios que se está comunicando con su creación, con nosotros. Y no tenemos alternativa más que escucharle. Aún así, mucha gente, aunque no tengamos riquezas, aunque no tengamos ningún puesto importante en este planeta, nos hacemos los soberbios, los renuentes y los sordos, por supuesto. Pero Él sigue hablando. Él sigue hablando y le habla a todo el planeta. Dice aquí el versículo número 3. Y el 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, poderosamente. Y podemos decir claramente que no hay comparación esa voz de Dios. No hay comparación. Inclusive aquí mismo donde estamos, cuando Dios nos ha hablado directamente, cuando hemos captado la voz que nos atañe a nosotros, que se está dirigiendo a nosotros, en un templo, con un predicador, no tiene que ser el mejor exponente, ni el más carismático, ni tampoco el de la voz más preferida del planeta o de la gente de este mundo. No, simplemente con que Dios esté hablando y a usted le ataña su mensaje, esas palabras de Dios, uno agacha la cabeza, uno baja el rostro, porque a uno lo humilla Dios. Cuando a uno le habla, cuando le toca algún punto ahí padeciente de nuestra vida, algo que estamos faltantes delante de Dios, y eso es sobre todo ser viviente lo que hace Dios. Y lo hace aquí, lo hace en la meditación, esa meditación que se le recomendó a aquel siervo de Dios, a Josué, que no se apartara la palabra de Dios y que meditara. Cuando meditamos en la palabra de Dios, Dios está continuamente comunicándose con nosotros. Dios está al tanto de nosotros, no quita el dedo del renglón, porque nosotros estamos siendo humildes y estamos oyendo y le damos la gloria a Él y seguimos y seguimos. Él no para de hablarnos. Este salmo es precioso, ¿no? Aquí está la soberanía de Dios. Aquí está la omnipotencia de Dios. Aquí está la bondad divina. Aquí está la clemencia de Dios, inclusive para los faltantes al mandato divino de acercarse a través de Jesucristo, los que se niegan a humillarse para ser salvos. Aquí vemos que a esos hijos de los poderosos los llama a que hagan lo mismo como otros hijos de Dios. Le está llamando la atención de una manera seria. A veces nosotros cuando tocamos puertas, cuando evangelizamos, a veces como una casa un poquito más bien hecha en la fachada, pensamos, no, aquí son más ricos, aquí no llego, aquí no toco. Pero ahí también necesitan al Señor Jesucristo en su corazón. Ahí también necesitan la salvación. A esos también les habla Dios con voz fuerte, con potencia. Y dice aquí el versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria.
cuando Dios habla y escuchamos, esa gloria llega a nosotros. Ese entendimiento que Dios nos trae a través de su Espíritu Santo, ese mensaje de auxilio llega a nuestra vida y no tenemos, como les dije hace un momento, otra opción más que doblar el rostro, humillar el rostro y llegar ante la presencia de nuestro Dios. Es algo incomparable. Versículo 5. Versículo 5, punto número 3. Voz de Dios. También aquí dice, voz de Jehová voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Vean ese versículo nada más. Dice los cedros. Usted, si sabe de un cedro, sabe de madera, son árboles grandes, robustos, fuertes, importantes para cualquier ebanista, para cualquier buen carpintero, importantes para fabricar muebles o cualquier adorno en cualquier hogar, en cualquier vivienda, en cualquier residencia. Pero aquí se va al grado de que Dios no nada más habla a los simples cedros, sino que se identifica aquí la voz de Dios dirigida, dice aquí, dice, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Era una región típica y conocida, bíblicamente hablando, para acarrear ese tipo de madera, para construcciones específicas, bien hechas. Por eso aquí, aún lo más poderoso del mundo, Dios lo puede quebrantar. Dios puede llevar a cabo esa humillación con su poder y con su bondad y con su misericordia y con su gracia que derrama sobre este mundo. Muchos seres humanos se han doblegado. Millones de cristianos existen porque la voz de Dios fue oída. Y por eso aquí no importa quién sea, necesitamos de Dios. Todos los seres humanos. Y realmente cuando dice aquí, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Si usted conoce un poquito su Biblia, allá por el Salmo número 90, voy a leer rápidamente allí, si quiere vaya al versículo 3. Es algo serio este capítulo y especialmente esta porción de la Escritura. Versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Convertidos, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Es algo seriosísimo, de veras. Tanta gente que es necia, tanta gente que no quiere escuchar, tanta gente que es rebelde, tanta gente que tiene excusas y miles de excusas y miles de justificaciones personales, pero todo para no acercarse a Dios. Dios los quebranta a esas personas. No importa la insistencia en su interior, no importa lo rebelde que sean, llega el momento en que dice Dios, arrepiéntete, hijo de los hombres. Yo soy del estado de Nuevo León. Y si fuera esta versión escrita, si hubiera sido escrita en Nuevo León, hubiera dicho aquí el salmista, arrepiéntete, mondao. Sí. Hijo de los hombres. Al principio dice acá en el Salmo 29, versículo 1, hijos de los poderosos. Acá dice hijos de los hombres. Viene siendo lo mismo. Y porque no se han arrepentido, está esa demanda de parte de Dios. A veces no predicamos de esa manera, que Dios demanda un arrepentimiento, pero es porque lo demanda. Por eso lo decimos y por eso insistimos en eso. Realmente, versículo 6 dice, los hizo saltar como becerros. ¿A quiénes? A los cedros. Es figurativo aquí el mensaje. A los seres humanos que se creían poderosos, que se creían los reyes de la tierra, los reyes de su pueblo, de su barrio, de donde fuera, los inmovibles de corazón, los insensibles. Dice aquí, versículo 6, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos, animales poderosísimos, de veras. El búfalo, el becerro, que solamente cuando retosa alegremente salta, pero cuando salta, que dice aquí la palabra,
los hizo saltar como becerros, los atemorizó. Y eso es lo que Dios hace con el ser humano. Es muy diferente que usted salte ahorita de alegría a que a usted le avienten un famoso de esos llamados cohetes en los pies y usted brinque. Es muy diferente. Totalmente distinto. Un buscapiés de esos chiquititos, de esos los más baratos, ¿no? Una vez estábamos en mi pueblo y me acuerdo que estábamos ahí muchachos y muchachas en una esquina, nos juntábamos, era tiempo de cohetes, día de los famosos inocentes, ¿verdad? Aunque todos somos pecadores y culpables de pecado, es que no hay justo ni aún uno, pero era el famoso día de los inocentes y todos hacían bromas y todos decían otra cosa y yo saqué una caja de cerillos, yo recuerdo, y les aventé a unas jovencitas un cerillo prendido y gritaron, brincaron, corrieron, todo hicieron y nunca tronó el cohete, ¿no? Fue un cerillo nada más. Al último se enojaban conmigo, porque ni a cohete llegó eso, ¿verdad? Así es que, pero era una broma también, porque tampoco iba a entrar un cohete en las muchachas, ¿verdad? Pero sí, recuerdo ese incidente. Bueno, Dios dice aquí, los hizo saltar como becerros a los poderosos, hermanos, a los jactanciosos, los atemoriza. Oh, este mundo corre, de veras, está aceleradamente corriendo para un tiempo crucial donde Dios va a hablar, donde la gente se va a atemorizar. Si con el incidente allá de allá el 2001 de las Torres Gemelas, mucha gente llegó al Evangelio, muchos que estaban fuera de las congregaciones se volvieron a reunir. Yo conocí gente que se convirtieron sus familiares porque ellos habían dejado de asistir al templo por muchas razones, pero cuando sucedió esa tragedia, realmente volvieron a los templos, volvieron a congregarse porque se atemorizaron, porque no miraron otra opción más que ir a Dios, lo miraron como un juicio divino. Esa es voz de Jehová, con potentes truenos, con gloria, de veras, y con poder para ser reconocidos. Sencillo parece todo esto, pero así como vemos estos versículos hasta ahorita, hasta el 6, veamos al 7, dice, voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Así como dice los cedros y luego especifica los cedros del Líbano, acá también dice el desierto y luego se va por profundizando Dios donde tiene el enfoque, con lo más reconocido realmente, con lo más reconocido. Pero primero vamos a mirar aquí el versículo 7, voz de Jehová que derrama llama de fuego. Oh, si vemos esa visión que tuvo Daniel en el capítulo número 10 de su profecía, las revelaciones que a él que le dio el Señor, y luego si vemos allá en el capítulo 1 de Apocalipsis y analizamos realmente lo que nos dice en ese primer capítulo, vayamos allá por favor en Apocalipsis, vean ahí cuando esa visión dice desde el versículo número 9 en adelante, lo voy a leer un poquito rápido. Apocalipsis 1:9, dice la Escritura, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, voz de Dios, una gran voz, dice aquí la Escritura, versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente.
como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí como que tenemos referencia, ¿verdad?, a todo lo que estamos mirando en el Salmo, ese estruendo, esa voz con truenos. Y dice aquí el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hasta ahí llego con la lectura. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y acá dice la Escritura en el versículo 7 del capítulo 29 de los Salmos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Esas llamas de fuego, esos ojos como llamas de fuego que derrama Dios sobre el planeta. ¿Por qué? Porque todo lo discierne, porque todo lo escudriña, porque nada pasa por alto Dios. Nosotros queremos pasar por alto muchas cosas, a veces como ministros evangélicos, pero como un buen siervo de Dios, hay cosas que tenemos que ser más parecidos a Dios, especialmente en su mensaje estricto de arrepentimiento. Tenemos que poner atención, ese juicio de Dios, eso que está Dios mirando y discerniendo y calculando y enjuiciando, lo muestra aquí. Y luego el versículo 8 dice, voz de Jehová que hace temblar al desierto. Y ahí vemos la palabra temblar, el mismo desierto temblando. Y luego dice, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Ese desierto de Cades que está realmente al sur y al occidente de la tierra prometida, el desierto de Sin, y luego está Cades Barnea, una región popular en la historia bíblica, conocidísima realmente, donde Dios no tiene diferencia en la elección de personas, hace temblar cuando Él derrama esas llamas de fuego. El apóstol Juan, que estaba él en el Espíritu, dice, en buena comunión con Dios, en el día del Señor, presente en su día de reunión también, el día del Señor, y no era el sábado. Acuérdense, nunca se le llamó al sábado día del Señor, y tenemos que mirar esto nosotros. Dice ahí, cuando le vi, ¿qué sucedió? Caí como muerto. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, que derrite prácticamente, que derrite. Por ahí en uno de los libros de ilustraciones leí una vez que cierta reina en cierto país llama a uno de sus súbditos, pero lo manda llamar por un recado de otro súbdito de ella. Y le pregunta a este hombre, ¿y para qué me quiere? Dice que en el transcurso le dio un paro cardíaco. Nada más de pensar que iba a estar ante la reina y pensó que no iba a ser agradable la visita y muere antes de llegar. Derrite realmente. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Desvanecernos, ¿no? El apóstol Juan, en buena comunión con Dios, dice, cuando le vi, caí como muerto. Yo no sé los de hoy en día que ven visiones y sienten que reciben revelaciones, tantas cosas y andan ambulando por todas partes. Si de veras recibieran una visión del cielo como la de Juan, caerían como muertos. El profeta Daniel, en una ocasión que recibe revelación, estaba cansadísimo. Su cuerpo físicamente demolido, cansado, como si hubiera trabajado bastante tiempo sin parar. La Biblia lo enseña. Porque es poderosa la voz de Dios. Realmente tenemos que empezar nosotros a darle el valor a Dios. A hacer los cálculos correctos porque somos sus hijos. Y tenemos un Dios Padre todopoderoso. Todopoderoso. Dice el versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Por más que nos escondamos, por más que nos queramos hacer los que estamos bien, no, Él nos descubre toda maldad. Él nos descubre toda inquietud equivocada que tengamos por aquí o por allá en nuestro ser. Él sabe todo y nos lo dice. Desnuda, dice, las encinas y los bosques. Todo lo descubre. Todo tiene que ser limpio ante Él. Todo de veras. Y es algo que no lo exijo yo, lo exige la Escritura. Y Dios por parte de su palabra lo está exigiendo. Dice, y desnuda los bosques en su templo. Todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Salmo número 15. Unos versículos al inicio, dice, versículo 1 en adelante,
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra sus vecinos, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, hasta ese grado. Aunque sea contraproducente a mi persona, quiero estar mejor con Dios. Eso dice aquí el salmista. Y debo de estar para poder habitar en esa morada santa por la eternidad. Y eso solamente lo enseña Jesucristo. Jesucristo reprendió, y voy a decir como está escrito en la Biblia, a los hipócritas fariseos. Los reprendió duramente. No se escondieron de él. Sus ojos, como llama de fuego, descubrió. Sus corazones eran como sepulcros blanqueados. Por fuera, bien adornados, pero por dentro, llenos de huesos. Eso dice la Escritura. Y esa visión de Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, es nuestro mismo Señor Jesucristo, como Dios todopoderoso y eterno. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se siente a Jehová como rey. Me faltan ahí dos palabras en ese versículo. Jehová preside. Cuando el diluvio, Él estaba presidiendo, determinó los tiempos, las maneras, cuando iba a cesar la lluvia, la manera como iba a ir a acampar allá en tierra. Noé con su gente. Pero Él estaba presidiendo como soberano rey, como soberano y como todopoderoso. Y lo dice aquí la Escritura. Y se sienta Jehová como rey, no por 3 años como un alcalde, no por 4 años como un presidente de la nación de Norteamérica, no por 6 como un presidente de aquí de esta República Mexicana, sino dice aquí la Escritura, se sienta como rey para siempre, para siempre. Y esa es la bendición, ese es nuestro rey. Por eso el afán por un político, el afán por otro. A final de cuentas, la voluntad permisiva de Dios va a causar que sucedan muchas cosas, inclusive contra nosotros los hijos de Él y contra sus congregaciones, las iglesias. Pero su voluntad absoluta va a ser definitiva a nuestro favor. Ahí están en juego las dos voluntades de Dios, la permisiva y la absoluta. Cuando dice aquí este último renglón del versículo 10, dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Y no dice aquí como dictador, porque el dictador se le acaba su cargo cuando muere, y Dios no muere.